Entonces, bueno, hoy día vamos a repasar para el control, el único control, y vamos a partir con, vamos a hacer tres problemas, uno de dinámica, uno de momentum lineal y choques, y uno de estática sólido rígido, que es lo último que vimos. Y bueno, estos dos últimos son como, creo yo, que más especiales porque por ahí quedaron medio, bueno, el último tema que vimos hasta la semana pasada, el de sólido rígido, entonces igual estaba, creo, quizás medio débil. Y el de momentum lineal es como lo más difícil del curso, quizás. Sobre todo si hay resorte. Y para repasar un poquito de dinámica, ¿ya? Faltaría estudiar aquí cinemática, ¿no? Entonces, es lo único que no vamos a usar. Bueno, vamos a partir desarrollando el problema 1. Tenemos los tres bloques de cada figura están conectados por medio de unas cuerdas sin masa, ¿ya? Las cuerdas son ideales, que pasan por poleas sin fricción. La aceleración de masa de la masa M2. Me dio sueño. Es la magnitud hacia la izquierda y las superficies son rugosas. O sea, esta cuestión se mueve hacia allá. O sea, acelera hacia la izquierda. Nos piden hallar las tensiones de las cuerdas. Las cuerdas, la de acá y la de acá, no necesariamente tienen igual tensión. Y acordémonos, las superficies son rugosas. Entonces hay estático y dinámico. Y nos piden hallar el roce cinético entre los bloques y la superficie. Y suponemos que ambos bloques que están en contacto tienen, están compuestos del mismo material, entonces tienen el mismo mu. Para eso, bueno, el DCL respectivo y las ecuaciones de fuerza. ¿Nos vamos a saltar el DCL o lo hacemos? Buena pregunta. Bueno, hagamos el DCL. A ver, para M1 tenemos hacia arriba la tensión 1, le vamos a poner nombre a las cuerdas, eh, tensión 1 y acá va a estar la tensión 2. ¿Y qué más tenemos? El peso, M1G. El otro DCL sería M2. Ahí alguien escribió. Depende del problema. Si el problema es largo, yo creo que no. Por ejemplo, si el problema es como muy fuerte en dinámica, seguramente sí. Si no, no. Si fuese sólido o rígido, va a tener unas 4 décimas, a lo mucho. Pero sí, algo se da puntaje. Que el puntaje es equiparticionar el, el desarrollo nomás y las cosas importantes. O sea, de repente hay cosas que en el desarrollo son media línea porque era muy importante teóricamente y esa cuestión tiene 2 puntos y el DCL como, o sea, a esta altura del curso el DCL de verdad no vale nada. Entonces ahí hay que ver los problemas. Como les digo, yo no sé nada del control. Entonces no me atrevería a afirmar nada. Tenemos estas fuerzas sobre la masa M2, ¿cierto? La tensión que va hacia la izquierda, la otra tensión a la derecha, el peso para abajo, la normal para arriba y el roce para la derecha. Entonces sería el mu cinético por la normal, eso es el roce, ¿cierto? Y sobre el cuerpo 3 tenemos la tensión 2 a un ángulo teta de la horizontal, la normal a un ángulo pi medio menos teta de esa horizontal
O lo voy a dejar así, ¿no? La normal. Y lo voy a referenciar así como que eso es perpendicular, ¿ok? Pero esto va a ser pi medio menos teta. El peso que va para abajo, M3G, a ver, voy a ponerle M1, M2 y M3, ahí sí. Entonces tenemos, y el roce, ¿cierto? Todo esto va para la izquierda, ¿cierto? Va como en este sentido. Entonces el roce va hacia abajo, como hacia abajo y a la derecha, que sería un cinético por la normal. Y estas normales son distintas, entonces le vamos a poner nombre. O en realidad en vez de ponerle 1 y 2, le vamos a poner 2 y 3 para que vaya de la mano con el índice de la masa, ¿ok? Entonces, bueno, las ecuaciones no son complicadas en los dos primeros casos, en el tercero sí. Ahí está teta por opuesto por el vértice. Entonces, quizás estoy escribiendo muy chico. A ver, voy a hacer zoom. Ahí sí. Entonces, eh, luego las sumas de fuerza. Las sumas de fuerza son, la primera ecuación que voy a tener va a ser que T1 menos M1G es igual a M1 por A. 2 va a ser la vertical acá, que la normal 2 menos M2G es igual a 0. 3 en el eje X, esta de aquí. El positivo va para la derecha en nuestro caso, siempre, o al menos es como mi convención. T2 más mu cinético por la normal 2 menos T1 igual a M2A, va para la izquierda, ¿cierto? Entonces le ponemos signo. Acá este va hacia abajo, ¿cierto? Entonces también le ponemos signo. Y A es simplemente la magnitud. El A no le estoy dejando el sentido implícito. Ahora las ecuaciones de este de acá es un poquito más complicado. Podría descomponerla en X y normal o podría hacerlo con las componentes inclinadas. Lo voy a hacer con las componentes inclinadas porque, bueno, es más fácil porque, bueno, hay que descomponer un puro vector, que sería este de acá, el del peso, pero ese peso de ahí, este peso de acá, tiene ángulo aquí pi medios menos teta. Este de acá, ¿cierto? Porque es el complementario con ese de ahí. Entonces este de acá es teta. Y esto mide M3G. Entonces esto sería... Ay, me equivoqué de triángulo. O sea, está mal dibujadito ese triángulo. Ahí sí. Ahí está el ángulo teta, ahí está el ángulo complementario teta y ahí está el 90. Entonces este de aquí sería M1G, va hacia abajo y es el adyacente. Entonces coseno de teta. Y este acá sería, perdón, dije M1 es M3. Entonces va para la derecha y va para abajo. Entonces tenemos estas fuerzas ahora acá. M3G coseno y para acá más M3G seno de teta y de teta. Entonces sumamos en esos ejes. Este de acá es positivo para arriba a la derecha, entonces tenemos N3 menos M3G coseno de teta igual 0, ¿cierto? Porque no va a subir, no se va a mover en este eje, pero sí en el que viene ahora.
Acá el positivo va a estar hacia abajo y a la derecha, ¿ok? Entonces va a ser M3G seno de teta más mu sub, eh, mu sub C por N menos T2. Esto es igual a menos M3 por A, porque sabemos que acelera para el sentido negativo. Entonces ya tenemos 5 ecuaciones y hay que despejar las tensiones. Todas las aceleraciones son la misma, porque las cuerdas, donde A es igual en magnitud en todos los cuerpos. Y la cuerda, o las cuerdas, porque son dos, eh, permanecen tensas. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que encontrar, es un sistema de ecuaciones al final esto, de 3 por 3. Vamos a usar las ecuaciones impares, justo, calza, que son las impares, donde tenemos 3 incógnitas. Vamos, o a ver. Ah, no vamos a tener 3 incógnitas. Bueno, vamos a despejar al tiro las normales, que son fáciles, donde N2 vale M2G, N3 vale M3G coseno de teta. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tenemos, a ver, las dos normales, las dos tensiones, A y el coeficiente de roce. Nos faltaría una sola ecuación. Entonces quizás nos falta un dato. Eh, eh, um, porque necesitamos tantas ecuaciones como incógnitas. A ver. Déjenme pensarlo un segundo, que creo que falta un dato. Ahí, acá hay un error, ahí, en E3. Ah, acá falta. A es conocida. Ahí está. La aceleración es conocida, entonces con eso ya tenemos, no hay tantas cosas desconocidas. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, para, para hallar las tensiones, eh, notar que de la ecuación 1 se tiene que despejar esto nomás. O sea, T1 es facilito, sería M1 G menos A. Mientras que usando la ecuación 3 y la ecuación 5 eh, se tiene lo siguiente. La ecuación 3 y la ecuación 5, si se fijan, relacionan T2, ambas, y está el mu. Entonces, eso que esté el mu es complicado. Eh,
el mu aparece en solo esas dos, el T2 aparece en solo esas dos. Entonces queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2 al final, ¿cierto? Entonces, lo voy a escribir acá. Eh, T2 más mu cinético por la normal 2 es conocida. Vamos a tener M2G menos T1, que también es conocido, que es M1G menos A igual a menos M2A. Y 5 sería M3G seno de teta más mu cinético por la normal 3, que es conocida, menos T2 igual a menos M3 por A. Entonces esto es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y de acá vamos a hallar, bueno, simultáneamente el mu y el t. Entonces, como que vamos a terminar la parte A y matar la parte B al tiro. Voy a sumarlos. Sumando ambas para hallar el mu, porque de verdad que está muy facilito, porque si las sumo, se me va el T2 y puedo despejar mu. Entonces, sumando ambas queda más fácil, en vez de hacerlo por el orden del enunciado. Entonces me queda T2 más mu sub c M2G menos M1G menos A más M3G seno de teta más mu sub c M3G coseno de teta menos T2. Todo esto es igual a lo siguiente. Se cancela el T2 y chuta, lo único que se cancela. Qué triste. Se factoriza el mu sub c. Nos queda mu sub c factor de M2G más M3G coseno de teta. Entonces ya tenemos esos términos. Menos M1G menos A más M3G seno de teta. Y esto sabemos que es igual a haber sumado esto de acá. Entonces nos queda menos A M2 más M3. ¿Ok? Ahora, todo lo que está aquí, esos dos términos los paso para el lado derecho y después paso dividiendo. Entonces me queda mu sub c M2G más M3G coseno de teta igual a M1G menos A menos M3 seno de teta, M3G seno de teta, perdón, menos A y la suma de M2 con M3. Y ahora pasamos dividiendo. ¿Ok? Y ojo, esto es adimensional. ¿Cómo tenemos mu? Verifiquemos lo que nos dio. De repente no nos da el valor exacto, pero de repente cuando uno se equivoca se come un término y las unidades de medida no calzan. Eh, esta cuestión, el coeficiente rosa es adimensional. Y fijémonos que tenemos masas por aceleraciones todo el rato. Entonces tenemos unidades de fuerza y abajo tenemos unidades de fuerza. Entonces nos queda adimensional. Entonces, efectivamente, lo es, ya que en el
numerador y denominador hay expresiones de fuerza. Y acuérdense que las expresiones de senos de un ángulo, tangente de un ángulo, cosas así, son adimensionales. Esto de aquí no suma. Entonces eso es fuerza, esto es fuerza, esto es fuerza y esto es fuerza. ¿Sí? Conociendo el mu, basta con reemplazarlo en alguna de las dos y despejarte dos. Vamos a usar la primera. Entonces, finalmente, tenemos que T2 es igual a menos mu sub... A ver, voy a copiar esto mejor. Tenemos esta ecuación. Y eso implica que T2 es igual a M1 G menos A menos M2 por A menos mu sub C M2G. Entonces, reemplazando el mu, nos queda, bueno, el mu es conocido. Entonces queda listo. Para no escribir tanto. Entonces ahí tenemos todo lo que nos pedían. ¿Dudas? Hasta acá. ¿Hay alguien escribió? Lo normal, o sea, como se responde cualquier control. Según yo, basta con lo que... Algo parecido a lo que escribo yo en la auxiliar. Yo trato de escribir harto igual. Por ejemplo, esto de aquí, de hacer las ecuaciones ordenadas, tratar de enumerarlas, al menos las que enuncio de la suma de fuerza, por ejemplo, en este caso, y decir, mira, con esta y esta obtenemos al tiro estos datos, entonces ya son conocidos. Y así, no, no tienen todo disponible, aunque ni hay tantas fórmulas, son poquitas. Ya, P2. Bueno, veamos el enunciado. Un disco radio R y masa M desliza con momentum P por itongo sobre la superficie horizontal XY. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener? Voy a ir dibujando. Vamos a tener una superficie horizontal que va a ser XY. Es como una mesita. Tenemos una bolita que va con un momentum así, ¿cierto? P y tongo. Y eventualmente va a chocar dos bolitas que están acá estáticas y que tienen un resorte entre ellas. Entonces en su trayectoria impacta simultáneamente con dos discos en reposo de masa M. Todo tiene masa M. M, M, M. Y todo tiene radio R. R, R, R. Dispuesto simétricamente en su camino. O sea que como que choca justo por al medio de donde están unidos. Con sus centros en R y menos R. Entonces como que el origen, la altura de esto está acá.
la altura de esto está aquí. Ahí está el 0. Y bueno, el centro de este está AR hacia arriba. Y el centro de este está AR hacia abajo. Suponiendo que las colisiones son elásticas. Y bueno, y tenemos un resorte. No nos dan el largo natural del resorte. L0 vale 2R. Ya, o sea, ahí están en largo natural, pero esta cuestión, el impacto les inyecta momentum a estas cosas y se van a empezar a mover. Así que calculemos. Calcula el ángulo que forma el vector de momentum lineal de cada disco con el eje X inmediatamente después del choque. O sea, calcular el ángulo respecto al que hará salir disparado. La parte B calcula el momentum lineal de los 3 discos inmediatamente después del choque. Y la parte C determina la máxima elongación del resorte. Entonces, la parte A nos piden calcular el ángulo, o sea, justo después del choque. Pero, a ver, ¿cómo puedo dibujar esto? Y acá están las tres leceras. Como en el instante del choque están así. Donde, bueno, ese es el centro, centro, centro y resorte. El eje de simetría, bueno, no quedó tan simétrico. Y tenemos que, bueno, este de acá va a salir en una dirección hacia allá, supongamos, con un momentum P2, y este de acá va a salir con un momentum P3, o es lo esperable, como que tengan además estas orientaciones. Esta cuestión yo la puedo proyectar, bueno, de hecho la voy a proyectar como hasta por acá. ¿Sí? Y van a tener un ángulo dado acá. Y análogo. ¿Sí? Cada uno y van a tener el mismo ángulo porque los choques son simétricos. Entonces, eh, se tiene esta situación. Entonces, bueno, basta con identificar cómo va a ser el choque que va a topar inmediatamente, o sea, al mismo tiempo y en la misma parte a cada bolita. Entonces va a ser simétrico esto. Eso es lo importante. Y tenemos que, conocemos un triángulo acá, que el seno de este ángulo es igual a el cateto opuesto, que es R, el cateto la hipotenusa es 2R. ¿Sí? Esto de acá es 2R y esto de acá es R. Entonces, bueno, basta con hacer un despeje trigonométrico. Lo voy a escribir más ordenado. Entonces, se tiene que, despejando esta función trigonométrica, θ es igual a 30 grados, ¿cierto? 30 grados nos da un medio. Y ahí me equivoqué, ahí va un medios. Es igual a 30 grados más 360 por K. Con K en Z, y esto es para el primer cuadrante. Entonces, luego tenemos que el momentum 1, o sea, 2 y 3
el momentum 2 y 3, P2 es igual a la magnitud P2 por coseno de 30 y tongo más seno de 30 j tongo. Y P3 es lo mismo, pero si se fijan, respecto a la horizontal, este ángulo avanza para el sentido negativo. Entonces sería coseno de menos 30 grados y tongo más seno de menos 30 grados j tongo. Pero las funciones son pares e impares, respectivamente. Entonces, esto es lo mismo que decir coseno de 30, que bueno, tiene caleta de sentido porque el eje X es igual, pero el eje Y es hacia abajo, por más encima la función es impar. Entonces, como que está la explicación matemática del por qué. ¿Ya? Y P1, bueno, P1 va a seguir siendo algo, una magnitud, pero solo en Itongo. ¿Hasta acá hay dudas? Entonces no. Bueno, tenemos los ángulos. eh, no sé si escribir esto con el numerito o lo sigo dejando así. Bueno, que esto es un número, esto es raíz de 3 medios y eso es un medio, ¿ya? Entonces, bueno, donde coseno de 30 es igual a raíz de 3 medios y seno de 30 es un medio. Tenemos las magnitudes del momentum lineal, ¿cierto? Y P1, P2, P3 son las magnitudes del momentum justo después del choque. Eh, ahora, conservando el momentum, se tiene que, sería sumar como el momentum inicial de M1 o de la bolita que se está moviendo y esto y P1, P2, P3. Entonces sería P y tongo igual a P1 más P2 más P3. Entonces ahora vamos a matraquear harto. Reemplazamos nomás. Sería este P2, raíz de 3 medios, y tongo más P2 por un medio, J tongo, más P3, raíz de 3 medios, y tongo, menos P3 medios, J tongo. Y de acá, bueno, podemos obtener dos pares de ecuaciones. En X y en Y, o sea, en Y tongo y en J tongo. Entonces vamos a tener P y tongo igual a P1 y tongo más P2 más P3
raíz de 3 medios, y bueno, dejamos de escribir los vectores unitarios. Y la otra sería 0 igual a P2 raíz de 3 medios menos P3 raíz de 3 medios. De esta de acá obtenemos que P2 y P3 tienen igual magnitud. ¿Sí? Ojo que estos son magnitudes. Luego podemos reemplazar esto nomás. Esto, P2 igual a P3. Lo reemplazamos acá. Entonces vamos a tener P igual a P1 más P2 raíz de 3. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. O sea, esta es como nuestra expresión obtenida a partir de la conservación del momentum. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos dos incógnitas y una ecuación, nos falta. No hay fuerza de roce en la superficie, así que podemos conservar la energía. Entonces, conservando la energía, se tiene que... A ver, ¿alguien podría decirme la expresión que tenemos? Tenemos, por ejemplo, que... a ver, el paso correcto sería que nos faltan, o sea, tenemos muchas incógnitas aún. Entonces, aún tenemos dos incógnitas. Entonces buscaremos conservar la energía. Para ello, notar que el momentum, este sería como el momentum inicial, ¿cierto? Esto implica que solo hay velocidad en x, entonces la velocidad inicial en x del primer cuerpo es igual a p sobre m. No sé si están de acuerdo. Eh, ya que p es la velocidad inicial por m. Y no hay más velocidad porque la velocidad en i es cero. Entonces, esta es como la velocidad total, en realidad. Esto sería como v0. ¿Sí? Y ojo que tenemos esto en magnitud. Y podemos hacer esto mismo, como P es igual a, bueno, P1 es igual a P1 por una dirección. Una combinación entre I tongo y J tongo, pero es una dirección. Dirección 1, unitaria. ¿Sí? Que es como, no sé, bueno, en este caso también es I tongo. Entonces V1 es igual a P1 sobre M y análogo para todos. Pero bueno, para P2 y para P3 es análogo, pero tiene un argumento distinto. Acá la dirección es una combinación entre I y J, pero sigue siendo una dirección unitaria. Y esto es la magnitud. Entonces tenemos que la magnitud de la velocidad es esto igual. Se sigue cumpliendo, porque esta velocidad acá al cuadrado va a estar en magnitud. O sea, para la energía necesitamos la velocidad en magnitud, a eso me refiero. Y al cuadrado.
Entonces, usando esto, se tiene que eh, p cuadrado sobre m cuadrado, a ver, 1/2 de la velocidad al cuadrado por m es igual a 1/2 de la otra velocidad al cuadrado por m más, bueno, y así. Creo que se entiende la idea. Podemos reducir igual varias cosas. Podemos reducir los 1/2, porque todo está sobre una superficie a la misma altura, entonces no hay potencial y todo tiene 1/2 como factor, ¿cierto? Podemos reducir esos cuadrados con el m el término de la energía cinética. Y podemos usar que P3 igual a P2. Entonces nos queda. Y bueno, y todos están divididos en m. Entonces, además, multiplicamos por m. Entonces nos queda P cuadrado igual a P1 al cuadrado más 2P2 al cuadrado. ¿Sí? Porque P3 igual a P2. Y acá tenemos mi segunda ecuación. Y tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, así que, bueno, basta despejar P1 y con P1 despejamos P2, etc. Entonces, lo malo es que no es lineal. Entonces tenemos P igual a P1 más 2P2, no, más P2 raíz de 3. Y P cuadrado igual a P1 cuadrado más 2P2 al cuadrado. De este de acá podemos despejar P1, que va a ser P menos P2 raíz de 3. Y reemplazando en este de acá nos queda P cuadrado menos este término de acá igual a 2P2 al cuadrado. Y ojo que esto tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Porque está al cuadrado. Entonces si nos da algo negativo, etc. Y ahí va el cuadrado. Y tiramos el cuadrado binomio. Entonces tenemos P cuadrado más P2 cuadrado por 3 menos 2P P2 raíz de 3 igual a 2P2 cuadrado. Aplico el signo menos, entonces se cancela ese con ese. Me queda menos P2 cuadrado por 3 menos 2P P2 raíz de 3 igual a 2P2 cuadrado. Y me queda, bueno, lo único que hay que sacar es P2. Entonces paso ese para acá, me queda 5P2 cuadrado. Entonces vamos a tener 5P2 cuadrado más 2 raíz de 3 P2 igual a 0. Y hay que sacar las raíces para tener el P2. Luego, P2 es igual a 0, ¿cierto? O es igual a, bueno, voy a factorizar el polinomio mejor, para que no saltarme pasos. Si no me he saltado pasos hasta ahora, ¿para qué lo voy a hacer? Factorizo P2. Y ahora sí, bueno, desde acá la raíz es 0. O desde acá es menos esto partido en eso. Entonces sería menos 2 raíz de 3P partido en 5. Obviamente no tomamos la solución en que es 0. Entonces tomamos esta. Ahora, a ver, creo que me comí un signo.
A ver, aquí es menos. Este de aquí es con más. Este de aquí es con menos. Este de aquí es con menos. Disculpen. Y este de aquí es con más. Ahí sí. Que ahí no distribuí mal ese signo menos sobre este. Entonces tiene que quedar con signo más. Al pasarlo a la derecha, queda un signo menos, porque aquí tiré todo para la derecha y lo igualé a cero. Entonces se pasa con signo más y quedan 5 veces el P2 cuadrado. Y ese pasa con signo menos y queda ahí con signo menos factorizado y queda aquí con signo más. ¿Sí? Entonces usamos esto. ¿Y por qué me di cuenta de ese error? Porque esto es mayor que cero, ya que P2 es magnitud. Es magnitud de un vector. Y no puede ser cero, si no, no habría problema. Como que no habría ejercicio si fuese cero. Entonces ahora, usando que P2 es igual a 2 raíz de 3P quintos, tenemos que P1 es igual a ver, me queda P menos 2 por 3 6 6 quintos de P. Menos 6 quintos de P. Que sería menos P quintos. O sea, rebota hacia la izquierda, P1. ¿Sí? Si se fijan, al P1 no a ver, yo no sé para qué lado va P1. Supuse que va para la derecha, acá en mi ecuación. Entonces, acá me está diciendo que no. Fíjate, oh, mira, no va a la derecha, va a la izquierda. Entonces, P1 igual a menos P quinto. Entonces, ¿qué pasa? Pierde momentum y rebota a la izquierda. Eh, como comentario, acá voy a anotar. Esto es eh, valor en itongo. No es magnitud. ¿Sí? Porque no sé si va con ángulo 0 o con ángulo 180 respecto al eje X. O sea, no sé su ángulo, no sé su signo. Pero estos de acá sí los sé, porque sé que tienen que rebotar a la derecha. Eh, P2 y P3 sí son magnitud. Y están escritos en polares. Calcular el momentum lineal. Ah, y la máxima elongación del resorte. Ojo que acá hay otra cosita que no expliqué. Aquí no consideré el resorte porque es el instante justo después de que chocaron. Entonces no se alcanza a extender el resorte, por si acaso. Ahora ahí calculemos el resorte. ¿Qué fórmula? ¿Estás de acá? Mm, ya, perfecto. Con conservación del momentum. Eh, me doy tres momentum finales. P1, P2 y P3 y el inicial P0, ya, como para darle un nombre. P1, bueno, la bolita viene horizontal, viene así. ¿Qué puede ocurrir? Que se siga moviendo para allá
o que rebote. Entonces yo no sé qué pasa. Entonces yo esto de aquí lo debiese escribir como coseno de teta, pero, perdón, coseno de phi, y este phi no sé qué ángulo es. Phi puede ser 0 o 180. Ah, y no lo sé y lo tendré que despejar. Pero hacemos una astucia. O en realidad no es una astucia, pero es no cometer una estupidez porque eso, escribir ese como coseno de phi, sería malo. Digamos que esto, ese P1 de ahí, además de ser magnitud, absorbe el signo. Entonces puede dar negativo. Pierde propiedades. Esa escalar, al final, va a ser un escalar. Y tongo va a ser el vector. Y escribimos P2 y P3 en forma polar, donde P2 y P3 chicos son las magnitudes, pero conocemos los ángulos. Ahora, ¿por qué estas P2 y P3 van a ser positivos? Porque, bueno, en caso de que la cuestión se mueva en el sentido negativo, bueno, esa información está en el ángulo. Ya que esa es la gracia de darle el ángulo acá, ¿cachai? Eh, Luego de haber encontrado el ángulo, claramente podemos hacer esto. Luego enunciamos la conservación del momentum, que es el P0 igual a la suma de los tres finales. Y bueno, esto de aquí es una ecuación vectorial. Esto de aquí está en R2, o sea, en dos coordenadas, X e Y. Entonces escribimos la ecuación en X y la ecuación en Y. De la ecuación en Y podemos encontrar que P2 igual a P3, y de la ecuación en X está esto de acá. Y la juntamos, o sea, evaluamos P2 igual a P3 en esta de acá y obtenemos esta. Pero es insuficiente, entonces esta sería la ecuación 1. Como es insuficiente y sabemos que no hay nada que no sea conservativo, y además tenemos que notar esto, que P0, P1, P2 y P3 son estas cositas de aquí como magnitud o velocidades, donde este de aquí puede ser negativo y este de aquí puede ser negativo. Perdón, solo este de aquí puede ser negativo. Entonces esta velocidad acá también puede ser negativa. Entonces aquí no me importa el signo. No me importan los signos, porque yo escribo esta relación en magnitud, porque después las voy a evaluar al cuadrado, que es cuando escribimos conservando la energía eh, antes y después del choque. Antes y después del choque. Entonces, eh, tenemos nuestra ecuación 2. Y el resto es resolver un sistema de ecuaciones. eh, Ecuación 2. Ahí está. Resolver este sistema de ecuaciones de acá. Que bueno, la que es lineal la facilita y reemplazamos. Entonces de ahí hay que echarle para adelante, no. Se puede despejar primero P1 y después P2, ahí da lo mismo. Y cuidado con los signos. Factor común. Fíjate, todos tienen un medio, los cancelé. Los m están bien. Los, perdón, el m cuadrado con ese m de ahí. Y el m que divides, multiplico un m y los cancelo igual. Que un m distinto a 0. ¿Sí? Está acá. Ahí se cancela esto. Ya, entonces sigamos con despejemos el resorte.
Entonces está acá. Ah, y bueno, esto también es igual a P3, por si acaso. O sea, esto de aquí es igual a P3, paréntesis. Ups. Ahí. Acordémonos. Bueno, ahora hay que ver lo del resorte. Tenemos que la energía se conserva todo el rato. Entonces, conocemos todos los P y podemos conservar la energía de algunos de los casos con la energía final que sería sin cinética, pero con el resorte al máximo. Para hallar la elongación máxima del resorte, vemos que por conservación de la energía, K final vale 0, ¿cierto? Es como la condición. Es la condición de que no va a seguir extendiéndose el resorte y que esta potencial va a ser máxima. Entonces nosotros teníamos nuestra energía mecánica en 0, que es igual a 1, que es igual a 2. Que bueno, en 0 es cuando tenemos el momentum simple nomás, o sea, tenemos un medio de P cuadrado sobre M. E1 es igual a, bueno, estas series de un medio de P subido al cuadrado sobre M. Que esto es igual a, bueno, no hay cinética, pero está el resorte. Entonces le vamos a poner delta cuadrado medio. Y delta va a ser la elongación máxima. Podemos usar cualquier par. Yo voy a usar este aquí porque es el facilito. Alguien que llega con todo el ímpetu de haber matraqueado y haber despejado estos P, podría usar este de aquí. Entonces, por astucia, tenemos lo siguiente. Se cancela el medios, pasa el K dividiendo y me queda P cuadrado sobre MK igual a la elongación. Entonces me queda raíz de P cuadrado por MK. Bueno, esto es más menos, igual a la elongación máxima. Donde obviamente si ponemos ¿cómo se llama? El sistema de referencia en el centro de la oscilación, va a oscilar hasta más su máximo y hasta menos su máximo. Entonces en realidad da lo mismo. Lo importante en realidad aquí es la magnitud. Entonces ese delta igual a P cuadrado sobre MK. Sí, eso es lo que pasa cuando se traspasa momentum. No diría, te pueden decir en el enunciado que el choque es no elástico, sin decirte que hay roce. Hay más formas, o sea, puede ser dato enunciado igual. Y eso es y respecto a lo que pregunta Tomás, que se conserva el momentum es exactamente
El momentum se reparte, y eso es la velocidad. Entonces esto es la elongación máxima. Así que estamos con ese problema. Estática en sólido rígido. Bueno, esta materia es divertida. Hay alguien escribió. Ya. Los sentidos que tiene cada velocidad. Bueno, va a pasar que al chocar estos cuerpos es como... A ver. Tenemos este cuerpo que viene hacia acá y hay dos cuerpos estáticos. Ese de ahí y ese de ahí, ¿cierto? Los choca como justo en el punto de simetría. Entonces, este de acá, o sea, esto es T0 y esto es TF. Este de acá luego chocar, como choca en el punto de simetría, se puede mover para cualquiera de los dos lados. Pero este de acá, porque puede como seguir moviéndose o rebotar a la izquierda. En cambio, este de acá solo se puede mover para allá y este de acá solo se puede mover para allá. Y los ángulos, bueno, son desconocidos a priori. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos P2 como la magnitud porque el sentido lo vamos a despejar del ángulo. Y P3 también, como tienen igual masa, sabemos que les va a pasar lo mismo a P2 y P3. Pero este de acá definimos P1 y como la magnitud, solo que no sabemos para qué lado va a ir. Entonces P1 además se va a absorber el signo. Entonces, eh, ¿qué está pasando? P2 y P3 son mayores que 0. Y eso me sirve más adelante para verificar. De hecho, me había comido un signo y por eso me di cuenta de un error. Pero pueden tomar ustedes las convenciones que quieran. O sea, esta ecuación de acá podría ser P1 igual a P1 factor de coseno de phi y tongo más seno de phi j tongo. Y resulta que según nuestro modelo, phi puede ser 0 grados o 180 grados, donde esta cuestión siempre va a ser 0, ¿cierto? Porque seno de phi, seno de 0 y 0 es 180 es 0. Y este coseno acá me va a dar el signo, pero digo, ¿para qué voy a agregar una incógnita si puedo hacer que el P1 se lleve el signo? En ambos ejes. O sea, es que son magnitudes. P2 y P3 no están en ningún eje. Son magnitudes. ¿Cachai? En cambio, P1 no es magnitud. P1 tiene su sentido y su magnitud. Y la dirección, el itongo. En P2 y P3, como lo escribí en polares, P2 y P3 son la magnitud a secas y el sentido me lo determina el ángulo y la dirección me la determina el itongo y el j. La combinación del i y el j. Eso. Entonces, esta es otra forma. Entonces, aquí, cuidado. Son formas de razonarlo, no es que siempre vaya a ser así, pero no sé, creo yo que igual hay que discutir esos detalles porque ahí es cuando uno se equivoca. O sea, todo el mundo sabe hacer un DCL, pero los detalles uno se equivoca. Todo el mundo sabe
escribir una suma de momentum, pero en esos detalles chiquititos es cuando uno puede tener errores. Y eso es lo que hay que ejercitar, los detalles chiquititos. El grueso del ejercicio ya es como, no hay que preocuparse. La elongación de un resorte es el delta X. A ver, bajemos. Ah, oh, chuta, lo lamento, usé una letra un poquito infortunada para el resorte. Tenemos que en un resorte tengo la constante K, el L0, ¿cierto? Luego la elongación, es lo que yo la denoto delta, porque en realidad es X de t menos L0. Y en el ejercicio 2, delta es la elongación máxima. Donde fíjense que el L0 y el X de t dependen del sistema de coordenadas. O sea, si yo tengo mi resorte acá, con un L0 y una posición X de t, y yo tengo mi sistema de referencia acá, claro, va a ser, por ejemplo, el L0 está acá, el X de t está acá, entonces la elongación es esto de aquí, ¿sí? Pero yo puedo tener esto, mi sistema de coordenadas acá, entonces mi L0 va a ser todo este vector, mi X de t va a ser todo este vector, y el delta es esto de acá. La elongación no depende del sistema de coordenadas, pero L0 y X sí depende. ¿Se entendió eso? Igual es como el error más común. De hecho, si sale un resorte fijo, alguien lo va a tener malo. Por eso. Voy a hacer el dibujito más ordenado igual. Para que les quede. Entonces, vamos a poner sistema de coordenadas 1, sistema de coordenadas 2. Y vamos a poner unos vectores en rosado. De hecho, ni siquiera tienen que ir en una dimensión. Lo puedo hacer así. Entonces acá la elongación, a ver, este puede ser L0, este puede ser X de t, respecto a estos sistemas de coordenadas, ¿cierto? Y la elongación va a ser este de aquí. A ver. Ah, qué terrible OneNote. De repente se pega eso. Esto sería delta. Y respecto a mi otro sistema de coordenadas, con vectores verdes, puedo determinar las mismas posiciones. Entonces esto sería L0 y esto sería X de t. Entonces, bueno, ahí está. Si se fijan en el problema, me dieron L0 respecto al sistema de coordenadas que me dieron, que era todo bien simétrico y todo, pero para otro sistema de coordenadas, si me muevo, puede cambiar, como vector. Así que eso. Entonces, L0 y X de t dependen del sistema de coordenadas y delta no depende.
Porque independiente del sistema de coordenadas, esa resta de vectores me va a tener que dar mi delta. Nos quedan 5 minutos y un problema entero. ¿Qué opinan? Yo no tengo problema en quedarme, pero ¿qué opinan? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que me vaya? ¿Quieren? Oh, qué cringe ese video del loco del metro. ¿Quieren que siga o quieren que pare? Ya, démosle. Eh, Le voy a avisar al César para que sea a las 6:15. ¿Les parece? Para que tengan un descanso. Podemos quedarnos nosotros hasta las 6 y tienen un descanso. Calmado. Me extendí 15 minutos. Ahí le estoy whatsappeando. Ya ahí le pregunté. Voy a dejar el celu con ruido para cachar si responde. Ya, pero el César Estela, así que va a decir que sí. Como, es que no va a ser guía, parece. Me tienen que hacer trabajo dirigido. Ya. Entonces, bueno, el problema 3 tenemos una tabla de longitud L y masa M que reposa sobre un cilindro. Dice, bueno, esta cuestión está como de frente, pero para allá hay un cilindro. Y para allá hay tabla. ¿Dónde quedé? Ahí está. De radio R y masa M. ¿Cómo se muestra en la figura? La distancia horizontal entre el punto de apoyo y la tabla en el suelo es de esta distancia de acá. Entre el suelo y el cilindro hay coeficientes de roce estático mu1 y mu2. Ahí están, ¿sí? Hay mu1, hay mu2. Entre el cilindro y la tabla no hay roce, acá no hay roce. ¿Cuáles son los valores mínimos de mu1 y mu2 para que el sistema esté en equilibrio estático? Wow. Esto, para empezar, hay que hacer su suma de torque. Se puede hacer en el centro de masa o se puede hacer respecto al suelo. Vamos a hacer ambas. ¿O no? ¿O sí? No, hagámosla respecto al suelo, ¿ya? Entonces, DCL y diagrama de torque. Ya. Entonces tenemos pesos en cada cuerpo. El centro de masa de la barrita está como... Chuta, estoy con el color blanco. El centro de masa de la barrita está como por acá, ¿cierto? Entonces aquí hay peso, aquí hay peso, acá hay normal. Bueno, acción y reacción, ¿cierto? Hay normal entre ambos. Acá hay normal con el suelo. Acá hay normal también. Y hay roce. El roce lo vamos a tirar a la derecha y vamos a hacer que el R se lleve el signo. No vamos a saber para qué lado va. Total, filo. Entonces, bueno, y podemos hacer triangulitos y todo eso. Por ejemplo, esta va sobre acá y llega al centro, esta va acá y llega al centro. Entonces eso sería como el DCL, pero si se fijan, cuando
que tenemos el sistema extendido, nosotros además de calcular el DCL, consideramos el cuerpo como una distribución de masa en el espacio. Entonces, como los consideramos como distribución, no podemos hacer el DCL como puntito, así. No, es más complejo que eso. Entonces, bueno, luego, la suma de torque de la barra, de esta barra de aquí, que bueno, hay dos ecuaciones, o sea, están las ecuaciones del cilindro y las ecuaciones de la barra, y la barra tiene varios puntos convenientes, o varios puntos inconvenientes. ¿De igual cuánto suben las fuerzas? No, las fuerzas no, los torques sí. Porque, bueno, ahí hay como un vacío legal, porque no vimos dinámica, pero hay algo análogo a la masa, donde la masa por aceleración es la fuerza, y hay como la masa espacial por la aceleración angular es igual al torque. Y pasa que la masa es absoluta, entonces la fuerza siempre es absoluta. Pero esta basura no es absoluta, la inercia, y el torque tampoco. Entonces, respecto a un punto, te puede dar que sea el torque más grande que en otro, pero en realidad es porque la inercia también sería más grande. Lo importante es que, bueno, estos de aquí como son vectores, lo importante es que te cumplan que eh, en magnitud, tengamos esto de acá, sea proporcional a alfa. Entonces, respecto al punto que sea, se tiene que cumplir esta proporción. Porque recordemos que el torque depende del punto donde se calcula. Y la fuerza no, porque siempre es puntual. Entonces, la sumatoria de torque del cilindro, volviendo, esto es con respecto, a ver, ¿con respecto a qué punto? Con respecto al centro de masa. Vamos a tener entonces la suma de torque respecto al centro de masa. ¿Quién hace torque? Vamos a tener entonces el radio 1 cruz la normal de allá, ¿cierto? Esta, a ver, llamémosle, pongámosle nombre a las normales. Normal 1, normal 2, normal 3. Entonces tendríamos un radio cruz la normal 1 más otro radio cruz la normal 3 más otro radio cruz el roce de la normal 1 más otro radio cruz el peso, que sería mg. Igual a 0 porque está en estática. Pero fíjense que el ángulo de acá, todas estas cosas son 0 porque, bueno, este radio de acá mide 0 porque estamos parados en el centro de masa y el peso se aplica en el centro de masa. Entonces este radio de aquí es 0. Estos de aquí son perpendiculares o son paralelos. En este caso, este de aquí, perpendicular, este de aquí es paralelo y este de aquí es paralelo. Eso quiere decir que nos quedamos solo con este. Y este radio de acá, ¿cuánto mide? El de acá, hacia el roce. Mide en magnitud R. La fuerza de roce acá mide N1 por mu1 por... ¿En qué sentido? Vamos a usar el sistema de coordenadas usual. X, Y Z saliendo. Esta cuestión va hacia la derecha. O sea, Z y Z es positivo para allá. ¿Ok? Se representa así como en rotación.
tenemos que el roce hace fuerza para allá. Entonces positivo. Y bueno, igual da lo mismo el signo porque es lo que hay nomás. Y esto debiese ser igual a qué cosa? Igual a 0. ¿Sí? Eh, y la suma de fuerzas sobre el cilindro. Bueno, las sumas de fuerzas son más sencillas. Las sumas de fuerzas serían suma de fuerza en X, tenemos el roce 1 menos la normal 3 seno de alfa. Y se me olvidó definir alfa. Llamemos alfa este ángulo de acá. ¿Ok? El seno de ese ángulo es el que actúa sobre la normal 3. Eso igual a 0. Y la suma de fuerzas en I va a ser la normal 1 menos mg menos la otra componente de la normal, ¿ya? Hay mensaje en el chat. El roce. Ahí sí debiera haber un seno de un ángulo, pero vale 1. Entonces lo calculamos rápido. Entonces ya tenemos las ecuaciones del cilindro. Entonces tenemos la ecuación 1, que no la vamos a usar, se van a dar cuenta, la ecuación 2 y la ecuación 3. Por otro lado, las ecuaciones de la barra son, en el caso del torque, con respecto al piso, ¿ya? Se puede calcular respecto al centro de masa también, pero ¿para qué? O piso o suelo, no sé, como le llamen. Entonces vamos a tener la suma de torque. A ver, acá en la viga afecta. El roce no va a afectar la suma de torque, esa normal tampoco, el peso sí y la normal 3, nada más. ¿Están de acuerdo? Entonces debiera quedarme una expresión del estilo el R1 cruz mg menos una distancia. Fíjense, bueno, aquí vamos a dejar un truquito. R2 cruz N3 igual a 0. Vamos a dejar un truquito aquí para calcular el N3 sin tener que sacar el ángulo y ni ver nada. Fíjense que me interesa la componente perpendicular. Me respondió el César, a las 6:30. Me preguntó cuántos son del curso. Son 30 alumnos. Ya, era a las 6:30 por si acaso. ¿En qué estaba? Ah, ya. Este de aquí, puedo sacar la componente perpendicular de la fuerza respecto a la distancia o hacer lo mismo pero al revés, como calcular la componente perpendicular de la distancia respecto a la fuerza para calcular el torque. Y esta distancia de aquí sabemos que es D.
porque es un triángulo, esto de aquí mide lo mismo que esto de aquí, porque esto de aquí es un triángulo isósceles. ¿Sí? ¿Cómo sé que es un triángulo isósceles? Porque este ángulo isósceles, lado, lado, y es lo mismo, entonces esto tiene que medir lo mismo, porque de ahí para allá es 90 y 90. Voy a limpiar ahí el dibujo. Entonces, bueno, esto de aquí es L medio, ¿cierto? Porque la longitud de la barra por mg sobre 2 menos d por la normal 3 igual a 0. Mientras que las sumas de fuerza sería, bueno, estas son más sencillas. Tenemos verticalmente la normal 3, el peso y me parece que esas dos nomás. Claro, la normal 3 y el peso. Y la normal del piso. O sea, tenemos la normal 2 menos mg más n3 coseno de alfa. Ya lo del ángulo no lo voy a detallar mucho por el tiempo, pero lo pueden verificar. Y en el eje X tenemos el roce, que sería menos n2 por mu 2 más n3 seno de alfa y la otra fuerza que había el peso, pero el peso no está en X, así que es 0. ¿Sí? Tenemos entonces la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6. ¿Dudas hasta acá? De hecho, el problema ya está resuelto, porque em, hay que encontrar los coeficientes de roce mu. Ese lo voy a poner ahí. N1 mu 1. Ya, pero ahora de aquí en adelante el sistema de ecuaciones nomás. A eso me refiero que está resuelto el problema. ¿Alguna duda? Ups, aquí me pifié. Sí, ahí le escribí N3 y N2. Bueno, hay que encontrar entonces N2 y N1 para encontrar mu 2 y mu 1. O encontrar. Ahora hay que hallar N1, N2, N3 para hallar mu 1, mu 2. Tenemos 5 incógnitas. Y 5 ecuaciones. Desde la 2, ¿ya? Esa es la que vamos a usar. Por ejemplo, de 4 tenemos al tiro la normal 3, que va a ser L, mg medios por D. ¿Esto qué implica? Si tenemos N3, acá tenemos N2. Entonces, N2, que me la da la ecuación 5, es igual a mg menos esto de aquí por coseno de alfa.
Y N1 me la da esta de acá, que también está conocida a partir de N3. Esa ecuación es la ecuación 3. Entonces pasa Mg positivo y N3 positivo ya. Es como casi la misma, pero se fijan que es como muy simétrico. Y ya tenemos N2 y N1. Usamos las ecuaciones 2 y 6 para hallar los mu. En esta de acá, finalmente, de 2 y 6 se obtienen mu1 y mu2 reemplazando N1, N2 y N3. Notemos que mu1 es igual a mu1 es igual a N3 seno de alfa N3 seno de alfa dividido en N1. Y N1 es medio corcho igual. Mu2 de la ecuación 6 es más o menos parecido. Es N3 seno de alfa partido en N2. Pero fíjense, no, está bien, está bien. N3 seno de alfa. Entonces sería partido en N2. Si se fijan, o es partido en N1 o es partido en N2, como que es bien simétrico el problema. Y con eso estamos. Sí. Voy a parar la grabación por si alguien quiere preguntar.